Nos dirigimos ahora al burgo de Osma, mejor dicho, a Osma, porque en una de sus atalayas musulmanas nos espera Fernando Cobos, el arquitecto que dirige el plan director del castillo de Osma y que está destapando el calibre histórico y artístico de esta construcción que nació en el siglo X y que permanece inalterable, mimetizada en el paisaje cultural del burgo de Osma. Fernando, yo siempre he tenido la sensación, al pasar por el burgo y por Osma, que su castillo parecía anónimo. ¿Eso te ocurría a ti también o no? Sí, yo creo que de todos los castillos que hay en Soria era el más desconocido. Primero, todo el mundo lo veía allá arriba y la gente piensa que es mucho más pequeño de lo que realmente es un castillo enorme. Y luego tenía que competir contra Gormaz, contra Berlanga, contra castillos muy fotogénicos. Pero la esencia de Osma es su valor histórico. ¿Por qué tú siempre apuntas la importancia que tuvo el castillo de Osma en la Reconquista y en la propia historia, incluso en la arquitectura militar? Sí. Hay que tener en cuenta que es un edificio muy antiguo. Y además es un edificio muy antiguo cristiano, que es raro, porque no, los edificios más antiguos que tenemos en la frontera de Soria son normalmente islámicos. Este es un castillo cristiano. Aquí hay una primera intención de construcción anterior al 912, con un castillo del que luego quedaron restos hecho con piedras apiladas romanas, que es arrasado por Abderramán III en el 912, y después el rey de León, esto es frontera de León con Al-Ándalus en esos momentos, el Ramiro II manda construir una fortaleza en la que se refugia. Hay un episodio en el que Abderramán III está con todo su ejército aquí abajo, aquí justo donde estamos, y allá arriba está Ramiro II con todos sus condes, y no hay batalla porque no se atreven a darla a los... Conde de Castilla. Sí, el conde de Castilla, los condes de Saldaña, todos los condes que dependía del Reino de León, y no se atreven los musulmanes no se atreven a dar el asalto, y los cristianos evidentemente no bajan a pelear porque están muy seguros allá arriba. Pero lo ubicación es curiosa, está rodeado de... No, eso ocurre después. O sea, el sistema de atalayas ocurre después. Es decir, este castillo es el que marca la frontera y los cristianos se van apoderando del Valle del Duero, pero hacia el 970 hay una gran batalla a los pies de Gormaz que pierden los cristianos. Entonces Galip, que es el general, creo que es el yerno de Almanzor además, el suegro de Almanzor si no me equivoco, lo que hace es construye de nuevo el castillo de Gormaz, que había sido una fortaleza de tierra, y construye su sistema de atalayas, 3 de las cuales coloca rodeando el castillo de Osma para anularlo. Es como una especie de juego de ajedrez en el que el califato pone los peones y claro, los cristianos están enrocados, nunca mejor dicho, pero no se atreven a salir a por esos peones, ¿no? Ese juego de frontera se sucede durante muchísimo tiempo. Al final el castillo cae en manos de Almanzor, Almanzor lo rehace y termina cayendo de nuevo en manos cristianas. Pero hay un detalle muy interesante: cuando el Cid Campeador cruza este barranco, por aquí, justo por aquí, mismo sitio. Por este mismo sitio, cuando cruza este barranco, en el mío Cid cuenta que sale de Castilla, es decir, que del 912 hasta la época del destierro de Cid, que son finales del siglo XI, estamos hablando de un periodo larguísimo, un poco menos de 200 años, en los que esto ha sido frontera literal entre los reinos cristianos y Al-Ándalus. Fernando, ¿y la población? La población estaba ahí, o sea, el primer Osma está ahí, es decir, había un pequeño recinto, hemos encontrado un cementerio que seguramente sea de esa primera población, y estaba evidentemente dentro de las murallas y rodeado en ese peñasco, en un lugar difícil e inexpugnable porque esto era un lugar peligroso. Cuando la frontera se mueve, cuando cae con Alfonso VI ya se toma Toledo y la frontera se mueve, aunque hay muchos años de incertidumbre, ya he contado lo del Cid, es decir, el Cid es de la época de Alfonso VI, en ese momento es cuando ya Osma se libera, se funda el burgo de Osma, se funda su catedral, pero ya estamos hablando de una época ya que en la frontera con los musulmanes ya se ha movido al Tajo. En alguna ocasión has sostenido que estamos hablando de un tipo de arquitectura del tiempo de las cruzadas. Lo que ocurre es que en este edificio aparece un tipo de saetera, la saetera es un hueco por el que se disparaban las flechas, que es absolutamente excepcional
en España y que solo se encuentran parecidos en las cruzadas, pero en una época posterior. Es un sistema defensivo que se emplea para proteger al que está detrás de la saetera, es decir, es un sistema que es muy estrecho con un canal para que salga la flecha justo rasante a la ladera, que permite que por muchos arqueros que haya enfrente, el Anderramán III lleva 7.000 arqueros, según dicen las crónicas, por muchos arqueros enfrente ninguno consiga meter la flecha enemiga por la mirilla, ¿no? Este sistema es muy eficaz cuando tienes un enemigo muy poderoso. Fernando, todo eso que me estás contando, que evidentemente son unas pinceladas, es lo que vamos a conocer finalizado el plan director, cuando suban los turistas. Sí, van a poder visitar el nivel del siglo X con sus saeteras, van a poder visitar los cuarteles del siglo XIV, porque en el siglo XIV todo esto cambia. En el siglo XIV el castillo se utiliza como cuartel en las guerras contra Aragón y en las guerras contra los infantes de la Cerda. Hay una guerra civil con la reina María de Molina contra los infantes de la Cerda, que es el primer momento en el que el castillo se utiliza como cuartel. Entonces lo que hacen es lo terraplenan entero por dentro para hacer cuarteles. Y parte de esos cuarteles han aparecido y los hemos recuperado. Una parte la hemos excavado para sacar las saeteras del siglo X que habían quedado tapadas, pero otra parte de cuarteles está apareciendo en esta obra y van a quedar visibles. ¿Se ha hecho justicia con el castillo de Osma? Estamos camino de hacer justicia con el castillo de Osma, sí. Muy bien. Ha llegado el momento de ascender a lo alto de la peña para entrar en el viejo castillo. Fernando Cobos nos hablará, además, de la importancia de este tipo de arquitectura en el panorama cultural de Castilla y León. Desde luego, la sensación que se percibe desde abajo del castillo, o al menos hasta ahora, cuando llegas aquí, esto es impresionante. Sí. Vaya volumen. Es enorme. El castillo es muy grande y muy poco aprovechable al principio porque se has visto todo roca por dentro, pero poco a poco, primero con plataformas de madera en el siglo X y luego con grandes terrazas de tierra en el siglo XIV, lo fueron habilitando. Al final esto termina siendo un edificio con muchísima capacidad. Parte de lo que se ha destapado ahora estaba enterrado. Sí. Parte por los escombros, parte por esos terraplenos. Es decir, en el XIV, cuando rellenan el edificio de tierra, tapan los niveles de defensivos, las saeteras del siglo X. Nosotros hemos recuperado parte del nivel del X y parte del siglo XIV, y ahora tenemos los dos. ¿Cuándo vamos a poder subir a visitarlo y a recorrerlo? Hombre, pues yo creo que a finales de año. A finales de año está previsto que acabemos las obras, yo creo, no te puedo decir con precisión, porque son unas obras complicadas, como ya habéis visto, pero en principio a finales de año se podrá visitar el castillo. Muy bien, bueno, hasta aquí, Fernando, el castillo de Osma. Pero hombre, no voy a perder la oportunidad de tener delante de mí uno de los arquitectos que más se ha implicado en la arquitectura militar en Castilla y León y en otras partes, y no preguntarte, oye, ¿cómo ves la salud de esa arquitectura militar, esa arquitectura de los castillos en Castilla y León? Pues es diversa, digamos que tenemos muy buenos ejemplares, o sea, Castilla y León. Con los castillos pasa una cosa, es decir, todos los castillos no son iguales, igual que no todas las catedrales son iguales, ni todas las iglesias son iguales. Hay castillos de mucha categoría y hay castillos de menos categoría. En Castilla y León tenemos tantos, que tenemos muchos de todos, pero los grandes castillos, los castillos de gran categoría que tenemos en Castilla y León, son posiblemente los mejores castillos de España. O sea, juntitos ellos, tenemos 15, 20 edificios que son absolutamente inigualables en cualquier otro lugar de España y de Europa. Y esos castillos no están tan mal. Tenemos algunos que deberían estar mucho mejor. Castillos excepcionales, este es uno, Gormaz es otro, Villalba los Alcores es otro, son edificios absolutamente excepcionales que están completamente abandonados. Y siempre he tenido la curiosidad por saber qué piensa Fernando Bocos, uno de los arquitectos más vinculados a los castillos, sobre aquellas acciones del SEMPA que impidieron que al menos se derrumbaran, no sé, el de Encinas, el de Montealegre, por mencionar la provincia de Valladolid. Pues yo creo que son distintos. O sea, yo creo que la intervención del SEMPA, que era entonces en Arévalo, por ejemplo, y en Encinas, fue perjudicial. Encinas tenía un patio palacial fantástico que fue destruido. El Valle de Esgueva, en Valladolid. Y sin embargo, por ejemplo, en Montealegre, como estaba vacío, simplemente hicieron un silo dentro que no le favorece nada al edificio, pero que tampoco le estorba demasiado. De todas formas, el castillo de Montealegre es tan potente
que aunque no hubieran hecho nada, no hubiera pasado nada con él, es indestructible, ¿no? Oye, tú que manejas bien la historia, además de la arquitectura, ¿es verdad que el castillo de Montalegre de Campos, en la provincia de Valladolid, la demarcación de Torozos y la tierra de Campos, fue inexpugnable? ¿Nunca lograron derribarlo o asediarlo? Fue construido ¿O lo cuentan en Montalegre? No, fue construido para que nunca lo tomaran. De hecho, el castillo tenía una torre de casi 40 metros. Al final fue la codicia humana la que acabó con él, ¿no? El castillo lo compran como cantera y empiezan a desmontarlo piedra a piedra para aprovechar sus materiales, ¿no? Fernando, en una región como Castilla y León, que lleva el nombre de estos edificios militares, aprovechamos desde un punto de vista turístico, cultural y de paisaje monumental el castillo, o todavía los tenemos muy abandonados? Yo creo que no hemos sido capaces de construir un producto, decir, castillos de Castilla y León, como tienen los franceses los Châteaux de Loire, ¿no? Es decir, que al final no se necesitan 200 castillos, se necesitan 10, 12 castillos en una zona concreta, bien cuidados, bien organizada la visita. Eso no hemos sido capaces. Y tenemos, es decir, hay un grupo de castillos en Castilla y León, incluso en el centro de Castilla y León, pero también en el Bierzo o en otras zonas, donde se podría haber hecho perfectamente un grupo de edificios que fuera suficientemente potente para tener un atractivo como producto turístico. Fernando Cobos, tengo una pregunta que posiblemente te la harían muchos paisanos y paisanas que están viendo el programa en este momento, y que en su pueblo, a la salida, sobre una peña o sobre un roquero, hay un castillo en ruinas. ¿Qué les aconsejas? Cuando ellos defienden su castillo, quieren que se arregle, les da pena que se caigan, ¿qué aconsejas a esa sociedad civil que defiende un castillo que está...? A ver, yo creo que todos los lugares, todos los castillos, todos los pueblos son importantes. Es decir, cada pueblo es distinto del otro y tiene algo que le hace distinto. Y el castillo es la personalidad. Lo que tienes que hacer es intentar conservar tu castillo. Es siempre preferible la historia de verdad que la historia inventada. Es decir, yo creo que los grandes fracasos en esto es cuando intentas que un castillo sea una cosa distinta de lo que era. Cuando te inventas una historia... Pero no dejarle caer, por lo menos. No dejarle caer, pero intentar recuperar, conocer bien la historia de ese edificio, intentar ser fiel a la historia de ese edificio y transmitir bien la historia concreta de ese edificio. No intentar convertir el castillo en una cosa distinta. No intentar inventarse una historia de templarios donde no los hubo, ni de brujas donde no las hubo, ni de cárceles de la Inquisición, ni de tonterías de este tipo, porque además la gente se aburre, es decir, siempre le cuentan lo mismo, ¿no? Entonces, intentar saber cuál es la historia real de tu castillo, porque es importante, qué significado tiene, y hacer que recuperar esas ruinas o ese edificio para que transmitan ese significado, para que expliquen al visitante lo que significaba realmente, la importancia que tiene. Además, otra cosa muy interesante que se nos olvida muchas veces, los castillos nunca estaban solos. Forman parte de sistemas defensivos, de redes defensivas. O sea, para entender un castillo tienes que entender ese castillo y el que está enfrente y el que está un poco más allá, y la torre atalaya y el territorio. O sea, los castillos ayudan a explicar el territorio. Hay que hacer alianzas. No es un pueblo y un castillo, sino es un territorio y varios castillos que forman la historia de ese territorio. Es bueno que la gente se alíe, que esos lugares, esos espacios, esas rutas, en un momento determinado sean capaces de entender, pero no una ruta de estas de la provincia de Valladolid. Y tenemos un castillo, llegamos al final de la provincia de Valladolid, tenemos el castillo Palencia a la vista, que se ven y no, ese como es de Palencia. Y el de Bellalonso. Exacto. No, vamos a intentar contar una historia real, de un territorio real, de un paisaje real, y transmitir eso, es decir, hacer que la gente, a lo mejor, uno a uno, esos castillos no tienen interés, pero todos juntos forman un grupo que sí tiene un interés para que la gente lo vaya a visitar. ¿Y qué opina la normativa? ¿Qué opina patrimonio de los...? ¿Están protegidos todos los castillos? Sí, eso es una ventaja y una desventaja. Es decir, a diferencia de las iglesias, que las hay que están declaradas BIC y que no están declaradas BIC, y luego resulta que hay iglesias fantásticas que no son monumento y que habría que proteger, en el caso de los castillos todos son BIC. Eso significa que todos son iguales, aparentemente. Evidentemente hay castillos más importantes, más significativos, menos significativos, pero todos están protegidos, al menos teóricamente. El problema es que si no están bien inventariados, no están bien catalogados, no están bien documentados, no están protegidos. No me queda más remedio que recordarte tus orígenes, que en alguna ocasión me lo contaste. Tú eres de aquellos jóvenes que acompañabais a un valiente Javier Bernard defendiendo las ruinas, limpiando los castillos. Sí, yo y mucha otra gente empezamos
quitando escombros en los castillos y limpiando, por ejemplo, el Pozo Portillo. El Pozo Portillo estaba todo lleno de piedras. Excelente, un pozo precioso, espectacular, ahí echamos muchas semanas sacando piedras del pozo, en aquella época en la que... O sea, ya te marcó ser arquitecto supongo, y tu afición a los ser castillos. arquitecto no tanto, pero sí la afición a los castillos sí. Muy bien, Fernando, ha sido un placer. Igualmente. Decimos adiós a Fernando Cobos para dirigirnos al restaurante Virrey Palafox. En esta ocasión no son las célebres jornadas de la matanza, pero sigue siendo todo un emblema de la cultura soriana. Nos espera su jefe de cocina, Fran de Gregorio, y su jefe de sala y miembro de la familia, el periodista y sumiller César Martínez. Oye, estaba pensando que a ti te habrán crecido las muelas en este restaurante. Efectivamente, efectivamente. Yo desde pequeño siempre he estado por aquí, recorriendo las mesas, hablando con clientes ya desde que éramos unos enanos. ¿Cuántos años llevas, Fran, en la cocina? Llevo 34 años aquí. ¿Ya empezaste en la cocina? Sí, en esta cocina. Yo con 18 años ya empecé aquí a trabajar. Oye, ¿quién era tu jefe de cocina entonces? Entonces era Gil. Y entré yo, luego ya él se fue desvinculando un poquito, se dedicó a otras cosas y me quedé con Félix Martín. Con Félix, ¿y ahora quién es el jefe de cocina? Bueno, ahora me ha tocado a mí. Ya sabemos. ¿Soñaste algún día con que ibas a ser el jefe de cocina en el Virrey Palafox cuando Pues empezabas? no, la verdad que cuando entré, en principio cuando entré no pensaba ni quedarme en la cocina, pero luego me enganché. Y Claro. una vez que te enganchas a este oficio ya no te sales. Merece la pena. Sí, sí. César, en tu caso, te esperábamos en la redacción, pero no hubo manera. No llegué. ¿Hiciste periodismo? Sí, ¿Ejerciste un poco? Estudié periodismo y en la paraste. Complutense, de hecho ejercí en medios locales, pero había que venir a echar una mano los fines de semana aquí al restaurante y al final me acabé quedando aquí. Muy bien, oye... Y no me arrepiento, no me arrepiento. No te arrepientes. No, para nada, para nada. Oye, el peso de... Tú eres miembro de la familia Martínez, el peso de la familia ha sido tremendo Sí. en este restaurante. En este restaurante, y si me apuras, en toda la gastronomía de Soria, por supuesto, y de Castilla y León. El Virrey siempre ha sido un referente. Yo siempre hablo de una vieja escuela de grandes restauradores que, bueno, muchos de ellos, pues desgraciadamente, han desaparecido y otros que siguen todavía en el candelero. Uno de ellos es la familia Martínez Sotos, a la que pertenezco, Claro. y estamos en la brecha, después de casi 50 años aquí. al pie del Estaba fuego. lo que te iba a tocar escribir, en este caso tomar comanda, orientarlas en los banquetes y por cierto, te hiciste sumiller de las primeras También, promociones. sí, también. Es una cosa, una espina que tenía ahí, porque siempre me ha gustado el mundo del vino, pero hay que formarse. Es imprescindible salir, ver, probar y sobre todo formarse y adquirir una experiencia, claro. Las jornadas ritogastronómicas de la matanza del Virrey Palafox os pusieron en el mapa, en el calendario de la gastronomía del sur de Europa, ya no solamente de España. ¿Siguen teniendo peso en el Virrey? Siguen teniendo peso y te voy a decir una cosa, no vas a encontrar en toda la gastronomía española unas jornadas que lleven tantos años de manera ininterrumpida. Exactamente. ¿Este año han Es hecho? de los más veteranos, vamos a hacer 50 años, vamos a hacer ya, vamos a hacer 50 años, es que no lo encuentras. Ni de ningún otro producto, y en concreto que es lo que hacemos nosotros, que es la gastronomía del cerdo, que es versátil, que es amplia, que es variada, que es rica. Casi no nos queda que es ninguna fórmula de plato. y que es en la- tradicional, es producto nuestro de zona local, de proximidad. Eso es un valor añadido que le das a esas jornadas. Fran, el hablar de las jornadas gastronómicas de la matanza del Virrey es hablar de la matanza y de la cocina del cerdo y de unos platos del puro recetario tradicional soriano. ¿Todavía queda parte de esa comanda fuera de las jornadas en la comanda del restaurante? Sí, bueno, en la jornada de la matanza seguimos haciendo lo que son platos tradicionales, cocina tradicional. O intentamos cambiarla. Hubo una temporada que dijimos vamos a cambiar un poco el menú de la matanza y la gente quería... solicitaba el producto. ¿Cuántos platos son? Llegan a Son 24 platos. 24 platos. Y seguimos haciéndolo así. La gente lo pide así y al final yo creo que tenemos que mantener esa línea de la matanza. Muy bien. Tú tomas comanda en las ensalas. Sí. Y cuando a la hora de tomar comanda aparece la nueva imagen de la cocina de Virrey. Hay un equilibrio entre lo tradicional y platos que intentamos meter nuevos, que la gente... A ver, tienes que evolucionar, eso es ley de vida.
no te puedes quedar siempre haciendo lo mismo, pero el cliente tradicional que te viene buscando el asado de cordero, el asado de cochinillo, unas buenas alubias, platos tradicionales, lo tiene. Pero también tienes la posibilidad de cuando, oye, que quiero probar algo evolucionado, algo una presentación atractiva, con una gama de sabores, de texturas, todo eso también lo podemos hacer. Fran, tú perteneces a la nueva generación de cocineros que están haciendo una apuesta por la nueva cocina soriana. Tal vez sea el término que mejor define el momento. Cuando toma comanda, ¿cuáles son los platos que tú diseñas en cocina que demuestran los cambios que hay en la comanda del Ahora Virrey? hemos hecho una versión del torreno, ya no es el torreno tan grasiento y tan así, hemos hecho un torreno innovación. Que te dieron el premio, ¿no? Sí, tuvimos un premio con él y eso. Y entonces tenemos la versión esta del torreno, tenemos un pastel de queso con manzana y foie. Lo de la manzana supongo que será de la rasa. Manzana de la rasa. No hay Sí, ningún- aquí toda la manzana viene toda de la rasa. Luego tenemos una ensalada de aves escabechadas, porque aquí siempre se ha utilizado mucho el escabechado. Entonces hacemos una versión de aves escabechadas con perro chico. Aquí es una zona mucho de setas también. Y aprovechamos a congelar mucha seta de temporada y luego lo vamos sacando, hacemos elaboraciones con ellas y lo vamos sacando. ¿El bacalao sigue presente en la nueva interpretación? Sí, y el bacalao, hemos hecho un bacalao con ajo negro, porque vamos metiendo productos de ahora, han surgido el ajo negro, surgen ahora los temas orientales también, un poquito la soja y por ahí. Muy bien, amigos, ha sido un placer. 25 años después, veros ya luciendo y al frente de las responsabilidades del Virrey Palafox. Prometo estar dentro de 25 años, pero ¿qué podría pasar dentro de 25 años, César, con el Virrey Palafox? ¿Qué es lo que te gustaría? Vamos a pasar unos años, a ver, ¿cómo lo ves? Yo me gustaría... Pienso abrir entrevistarte, Sí, yo me gustaría que la empresa siguiese funcionando, que la gente siguiese viniendo a comer como viene ahora. Pues somos un restaurante familiar, pero no solamente porque lo regenta una familia, sino porque son las familias las que vienen a comer. Y son las familias son las que hacen grande a este restaurante. Somos un restaurante eminentemente familiar. Los niños son bienvenidos. No es como otros restaurantes. Aquí los niños no sabes tú, no, aquí no nos los comemos, te digo la verdad. Son bienvenidos porque la familia yo creo que es la base de poder hacer lo que te gusta. Muy bien, ha sido un placer, Fran. Un placer verte ya al frente de la cocina del Virrey, llevas ya varios años. Y César, un abrazo a la familia Se lo daré de tu corazón. Un placer charlar con vosotros. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Y recordad que manzanas hay muchas, y posiblemente castillos también. Pero no me negaréis que la historia de la raza y de la fortaleza de Osma bien merecen una visita o un mordisco. Hasta la próxima semana.